acompaña el doctor Manuel. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Él es médico radiólogo, adscrito al CHESEC y también aquí al Cancer Center. Perdón, no es médico radiólogo, es radiooncólogo. Perdón, Manuel, con razón tu cara. Sí, no hay problema. Sí, no, es radiooncólogo, que nada que ver con médico radiólogo. Bueno, Manuel, pues te agradecemos mucho, te agradezco mucho que nos apoyes en esta clase y vamos a ver, bueno, generalidades de radioterapia. Te comparto los controles para que puedas compartir tu clase. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, vamos a ver, compartir pantalla. Vamos a ver si logran ver las diapositivas. ¿Logran ver ahí algo? Ya, Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Me llamo José Manuel, soy radiooncólogo. Muchas gracias, Amalia y al Cancer Center por invitarme a esta plática de generalidades de radioterapia. Y pues bueno, voy a procurar ir un poquito rápido para alcanzar a ver las diapositivas. Recordemos que pues, la radioterapia es la ciencia que utiliza las radiaciones ionizantes para el tratamiento de múltiples enfermedades, habitualmente cáncer, aunque también se utiliza en patologías no neoplásicas. Sabemos que las radiaciones pues, pueden ser de origen natural, tal cual como los rayos cósmicos, o bien los radioisótopos que genera el ser humano, como por ejemplo el cobalto 60, el cesio 137 y el renio, que tienen mucho uso en la radioterapia de corto alcance o braquiterapia. Pero también otro uso de las radiaciones es la forma artificial. La artificial es la que utilizamos en los equipos de radioterapia o los aceleradores lineales. La radiación artificial la podemos dividir en dos, como pueden ver, en partículas y todos sus subgrupos, como son las partículas alfa, los neutrones, los protones y los electrones, y propiamente las radiaciones electromagnéticas como los rayos X o los rayos gamma. Antes de entrar de lleno en los efectos de la radiación, simplemente mencionar que trabajamos entonces con partículas y con ondas electromagnéticas y pues mencionar el concepto de lo que es un decaimiento, que es el proceso por el cual un átomo inestable se vuelve estable y por tanto emite energía. Y esto lo podemos dividir para las dos grandes cosas que hemos dicho, partículas y ondas electromagnéticas. Por ejemplo, cuando bombardeamos un núcleo de un átomo, podemos hacer asociaciones entre protones y neutrones, y esta asociación entre dos protones y neutrones se llaman partículas alfa, que aunque se escuche microscópico, realmente son partículas muy poderosas, muy potentes y de corto alcance y altamente destructivas, y que también tienen uso terapéutico. Existen otro tipo de decaimientos que simplemente lo vamos a mencionar y no vamos a entrar en detalle, que son el decaimiento beta, que es la formación de electrones, y el beta positivo, que son los positrones. Habitualmente, y a manera de ejemplo, en años pasados yo les he puesto este ejemplo. ¿Sí, bueno? ¿Sí me escuchan? Sí, Manuel, todo bien, gracias. Perdón, ok. Entonces, un ejemplo de la aplicación de las partículas alfa, pues es en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico con radio 123, que sabemos que este es un emisor de partículas alfa, y como podemos ver, sin entrar en tantos detalles en este estudio aleatorizado, pues el haber utilizado este radioisótopo emisor de partículas alfa en estos pacientes con cáncer prostático, pues vemos que mejoraron un poquito la sobrevida global y pues el tiempo hacia eventos esqueléticos adversos, sobre todo a las fracturas. Entonces, de ahí la importancia de conocer que la asociación de partículas pues también puede tener una aplicación sobre todo en medicina nuclear. Ya sé que hay más terapias para este tipo de pacientes, pero bueno, esto lo pongo a manera de ejemplo. Acerca de las ondas electromagnéticas, pues con lo que más trabajamos obviamente son con las radiaciones ionizantes. Como ustedes ya saben, pues dependiendo de su frecuencia, podemos tener las no ionizantes, que son las que vemos hacia la izquierda, y las ionizantes, como son los rayos X o los rayos gamma. Echando un vistazo a grandes rasgos de qué diferencia hay entre los rayos gamma y los rayos X, y muy general,
porque no soy físico médico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un núcleo de un átomo que está conformado por protones y neutrones, y cuando en un reactor nuclear lo bombardeamos con neutrones o con electrones, lo hacemos más grande o inestable, y este núcleo, en su intento por lograr la estabilidad, emite radiaciones de tipo gamma. Esa es una. Y la otra, pues es la generación de rayos X, que son los de uso más habitual en la terapéutica con radioterapia. Aquí en la gráfica de arriba a la izquierda vemos el mecanismo generador, donde hay un filamento que se llama cátodo, alrededor del cual se forma una nube de electrones. Esta nube de electrones la tenemos que hacer viajar o acelerar hacia otro punto de choque que se llama ánodo, y en este choque de esos electrones que han sido acelerados, pues podemos tener los rayos X de diferentes características. Esta gráfica de arriba a la izquierda, si la vemos un poquito a nivel molecular, tendríamos lo siguiente. Supongamos que va un electrón a través del espacio y se acerca al núcleo de un átomo. A medida que se acerca al núcleo, recordemos que este núcleo habitualmente es positivo por la carga de protones, y entonces cambia su dirección o su energía cinética, y en este cambio de velocidad o de dirección, pues emite rayos X de frenado, y su término pues es el término Bremsstrahlung, del alemán Bremsstrahlung. Y por otro lado, pues cuando va un rayo X por el espacio y choca con un electrón de una capa interna de un átomo, lo saca de su sitio, deja ahí un vacío, y como el átomo no tolera estos vacíos, pues los electrones que están en la periferia tienden a compensarlo migrando hacia adentro, formando pues rayos X característicos. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que los primeros, los rayos X de frenado o Bremsstrahlung, son los que utilizamos en la terapia o en la radioterapia. Aquí se muestra arriba en la gráfica un paciente que está sobre un acelerador lineal, y como pueden ver, pues está conformado por un cabezal, la zona que gira, que es el gantry, y aquí los dispositivos de imagen. Y un ejemplo de los característicos, pues por ahí sería la luz de neón que habitualmente vemos en la vida cotidiana. Voy a intentar pasar este video, por favor me dicen si se logra ver. Aquí tenemos una representación de un acelerador lineal, está el paciente sobre la mesa, el cabezal, por donde salen los rayos X, y para entender un poquito lo que les decía del mecanismo generador, pues en el cátodo tenemos un filamento, que sería esta parte de aquí, donde se forma una nube de electrones, y estos electrones, pues hay que acelerarlos o darles guía, Estos electrones hay que guiarlos a través de una guía de onda y acelerarlos y darles dirección para que se dirijan hacia el punto de salida. Y en este punto de salida puede ser que dejemos que los electrones salgan tal cual para que interactúen sobre el cuerpo humano, o bien ponemos como intermedio una placa de tungsteno para que se formen los rayos X de frenado, como habíamos mencionado. Por eso es que estos equipos se llaman aceleradores lineales, porque tienden a acelerar a través de una guía de onda a los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente hay varios tipos de partículas o de radiación ionizante, y cada una tiene una penetración diferente. Como pueden ver en la gráfica de arriba, pues las partículas alfa son poco penetrantes, pero altamente destructivas. Las partículas beta o los electrones podríamos decir que son moderadas, y las partículas más penetrantes son los rayos gamma. Es por eso que cuando instalamos un acelerador lineal, pues el búnker o el área de radioterapia tiene que cumplir ciertos requisitos para que no haya fuga de radiación y exposición a la población. Abajo y a la izquierda les he querido poner una diferencia entre de cómo viaja un fotón o un protón en el cuerpo humano. Por ejemplo, en la gráfica de abajo a la izquierda, en el eje Y podemos ver la dosis de radiación, y en el eje de las X, pues la profundidad. Si nos centramos en los fotones, que ya sabemos que son los rayos X o los rayos gamma, para que cuando escuchen el término es lo mismo, pues penetran en el cuerpo humano y en determinada profundidad tienen su efecto máximo o su efecto terapéutico. Pero a medida que siguen viajando a través del cuerpo, podemos ver que todavía hay un porcentaje de dosis residual.
y de ahí que esto podría explicar que los pacientes tengan efectos adversos. Si prestamos atención en los protones, que sería esto que se ve aquí como un pico, los protones tienen una propiedad muy interesante porque tienen un mecanismo de frenado muy abrupto que se llama pico de Bragg. Es decir, si le decimos a una máquina que haga tratamiento con protones, que a determinada profundidad quieres la dosis, pues a partir de ahí no habrá radiación residual y de ahí podríamos inferir que pues, la protonterapia sería una buena terapia, bueno, es el futuro, de hecho, y es la que tendría menores efectos adversos. Y por otro lado, en la gráfica de abajo a la derecha, lo mismo, en el eje Y la dosis y en el eje X la profundidad, en milímetros, no en centímetros, los electrones, como pueden ver, tienen su mayor efecto, ¿sí? El 100% del efecto, a escasos milímetros de profundidad. Por lo tanto, pues los electrones son muy socorridos en patologías de la piel, en donde solamente queremos pues, que la dosis actúe en un corto rango y pues los fotones es lo que más se utiliza en el resto y el futuro y sobre todo de aplicado en pediatría son los protones. Entonces, no olviden esta gráfica de los protones porque la vamos a mencionar más adelante. Ya saben que Röntgen fue el que descubrió los rayos X en 1895. Y a manera de conclusiones, pues hasta este punto sabemos que es radiación natural, ¿sí? Como los radioisótopos de mucho uso en la braquiterapia. La radiación artificial, partículas y radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Y pues la diferencia es que los rayos X se forman en la periferia del átomo, como lo pudieron ver, y los rayos gamma en los núcleos. A manera de redundar en el tema, rayos X y rayos gamma podríamos decir que son fotones. ¿Y cómo interactúan las partículas y las ondas electromagnéticas con el cuerpo humano? Pues hay tres fenómenos, que es el físico, el químico y el biológico. Para esto, obviamente, hay muchos tratados y libros y voy a tratar de ser muy, muy breve. Las radiaciones corpusculares o las partículas lo hacen por los mecanismos elásticos e inelásticos y las radiaciones electromagnéticas o fotones por estos tres conceptos, el efecto fotoeléctrico, el Compton y la formación de pares. Vamos a mencionar brevemente. Obviamente, las corpusculares, y lo más común son los electrones, lo hacen ionizando, es decir, sacando electrones de las órbitas de otros electrones, o excitándolos, es decir, sacando electrones de las partes internas, dejando vacíos. Recordemos que el átomo no tolera esto, y pues por intentar compensar, los electrones periféricos migran hacia adentro y emiten radiación secundaria. Y las ondas electromagnéticas, por estos tres conceptos, que es el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la formación de pares. Este es un tema un poco más de la especialidad de radioterapia. No me voy a adentrar ahorita en ello, simplemente es para que lo conozcan. Y bien, tanto las partículas como las ondas electromagnéticas en las células de mamíferos tienen diferentes tipos de daño, es decir, los daños letales o los que son irreversibles, los potencialmente letales, es decir, los intermedios, y los subletales, es decir, los que pueden ser reparados después de un cierto tiempo de la exposición a la radiación. En este sentido, la radiación, y dependiendo del tipo de lo que quieras utilizar, a veces se usa de forma fraccionada, por partes, no en dosis totales para que el cuerpo lo tolere. La radiación sobre las células tiene diferentes mecanismos de acción, es decir, un mecanismo directo de ruptura de las cadenas de ADN, pero habitualmente esto es lo menos común, una acción indirecta de hidrólisis del agua y formación de radicales libres que a su vez son más tóxicos para la célula, pero también esto representado en lo que van a escuchar en sus libros del modelo lineal cuadrático es así. Aquí tenemos unos cromosomas, el efecto y la dosis. Cuando un electrón o un fotón destruye totalmente a estas dos hebras o a estos dos cromosomas, es un efecto lineal, porque es totalmente destructivo. Pero a dosis menores puede destruir una hebra y después otra, y este efecto se va acumulando. Entonces, por ahí van a leer los efectos alfa y los efectos beta. El efecto alfa se refiere a esto, es decir, a la destrucción total,
y el efecto beta al daño acumulado. ¿Cuál es más letal? Perdón, pues por las que tienen un efecto lineal. La última fase es la biológica y es la que incluye todos los procesos subsecuentes que ustedes ya conocen y que lo verán a través del curso: la muerte celular, la inhibición mitótica y las mutaciones. Los tipos de muerte celular por la radiación pues son de diferentes tipos: la muerte mitótica, la apoptosis, el efecto bystander, el efecto abscopal y también el efecto sobre los vasos sanguíneos. Este efecto de bystander y abscopal son efectos inmunes que apenas se empiezan a entender un poco mejor. El efecto bystander quiere decir que cuando utilizamos dosis de radiación muy grandes, se produce un fenómeno de respuesta inmune local que ayuda a destruir a los tumores, y el efecto abscopal es lo opuesto, es decir, el efecto inmune de la radioterapia a distancia. Como pueden ver en esta gráfica, pues aquí viene un ejemplo de una dosis única de radiación a altas dosis. Las células tumorales liberan antígenos. Estos antígenos pues van y se presentan a través de las células dendríticas a los complejos mayores de histocompatibilidad, y dependiendo de cuál, pues se desencadena la respuesta inmune a través de los linfocitos. Entonces no lo olviden, el efecto bystander es un efecto inmune local y el abscopal es un efecto inmune a distancia. Pero también la radiación puede tener directamente un efecto sobre el endotelio vascular y ocasionar estenosis vasculares. Aquí les pongo una gráfica de toda la vía de activación y el punto clave es las ceramidas. Cuando la radiación se utiliza a dosis muy grandes, ocasiona estenosis. Y de ahí, pues que algunas técnicas se utilizan para ciertas patologías cerebrales como las malformaciones, o bien en casos paliativos cuando hay sangrado tumoral. La unidad de prescripción de la radioterapia es el Gray y se abrevia así, GI. Y el fraccionamiento, pues quiere decir que dividimos las dosis de radiación por día para que el cuerpo lo tolere. Aquí les he puesto una gráfica de más o menos cómo dividimos las dosis de radiación, es decir, un fraccionamiento normal que va de 1.82 grays por día. Los fraccionamientos cortos, parece esto paradójico, pero al utilizar más dosis por día, 2 a 3, pues el tratamiento se acorta. Y a medida que bajamos, pues vemos los fraccionamientos más extremos. Recordemos que los efectos inmunes de la radiación son a partir de 3 y 5 grays, el efecto bystander y el abscopal, y los efectos altamente vasculares con estenosis endotelial a partir de dosis de 12 grays, hay quien dice que hasta de 8 grays, que es lo que se llama radiocirugía. Pero todo en total, todas las prescripciones de radiación pues tienen estos efectos lineales y cuadráticos. Entonces, ¿qué factores influyen en el efecto de la radiación en los tumores y en el tejido normal? Pues para poder responder esto tendríamos que echarle un vistazo al ciclo celular. En este ciclo celular, pues a la izquierda vemos las fases y a la derecha, pues un ejemplo de células quiescentes en fase G0. Este es un corte de piel, el estrato epidérmico, el estrato estromal. Cuando la radiación interactúa en un tejido, y en este ejemplo la piel, las células que están en G0, ¿sí?, o que están en la base, por la destrucción celular, empiezan a reclutarse o a pasar hacia el ciclo celular. ¿Para qué? Pues para reponer el tejido que está dañado. En este sentido, las células que están en mayor proliferación, en teoría son mucho más sensibles a la radiación. Eso quiere decir que las células en mitosis y en la fase final de G2 son altamente sensibles a la radiación. Las células que están en la fase de síntesis y en la fase G1 son las menos sensibles a los fraccionamientos convencionales. Pero si utilizamos dosis muy grandes como las que hemos dicho, tal vez aquí también podríamos tener un efecto. Obviamente, a medida que un tejido se daña y que las células G0 pasan hacia el ciclo celular y hacia la mitosis, pues sabemos que el tejido se recupera. Y a medida que se recupera, pues existen estos conceptos de reparación, redistribución en el ciclo celular,
repoblación del tejido dañado y obviamente la reoxigenación. Habrá algunas células pues, que podrán sobrevivir, algunas otras que irán hacia la muerte celular. En este sentido, y retomando la diapositiva anterior, estos son los 5 factores más conocidos que tienen que ver con la respuesta de los tejidos y los tumores a la radiación y que tradicionalmente se les ha llamado las 5 R's de la radioterapia, es decir, la reparación, la redistribución, la repoblación, la reoxigenación y la radiosensibilidad. Para todo esto, pues hay un tratado por cada tipo de patología y conociendo estos factores en cada patología, pues el radiooncólogo puede decidir qué tipo de fraccionamiento, qué dosis por fracción, qué técnica, etcétera. Pero el más interesante es el de la radiosensibilidad, porque la radiosensibilidad depende del tipo. Aquí les muestro una curva de supervivencia celular, en donde en el eje de las Y está el número de células en una función logarítmica para varios ejemplos, como por ejemplo el virus de la patata, la levadura de cerveza, y en el eje X están las dosis de radiación. Entonces, como podemos ver, pues las células humanas tienen una sensibilidad muy alta a la radiación, a diferencia de estos otros ejemplos. Entonces, también repito, para cada patología existen curvas de supervivencia celular y las tenemos que conocer para definir qué tumores son más sensibles o más resistentes. Otro ejemplo de radiosensibilidad es el tejido hemático. En esta gráfica podemos ver los elementos formes de la sangre, los linfocitos, los neutrófilos, etcétera, y podemos ver que después de determinada exposición a radiación, los que primero se depletan son los linfocitos, es decir, estos son los más sensibles. Pero como pueden ver, los demás también manifiestan una depresión a través del tiempo. Entonces, siempre que radiamos a un paciente hay que cuidar estos niveles, es decir, cómo está la biometría hemática. Otra traducción de este ejemplo es que los linfomas también pues, son muy radiosensibles a la radiación por este fenómeno de radiosensibilidad. Y bien, ¿de qué depende entonces también decidir conocer las 5 R's de la radioterapia? Pues también vale la pena conocer cómo se han catalogado los órganos en el cuerpo a través del tiempo. El radiooncólogo está obligado a saber cuáles órganos son en serie y cuáles órganos son en paralelo. Esto es muy simple, obviamente los órganos en serie, sus unidades funcionales dependen de la subsecuente. El ejemplo más tradicional es la médula espinal, que estaría representado por esta línea vertical. Y pues obviamente si hacemos pasar por ahí un haz de radiación muy intenso, pues en ese punto habrá un corte de la función por la dependencia de las demás, de las demás neuronas. Eso es un órgano en serie. Y aquí se mencionan otros ejemplos. Pero los órganos en paralelo tienen sus unidades funcionales dispersas a través de todo el órgano. Por ejemplo, el hígado y el pulmón, ¿de acuerdo? Así como el hígado y el pulmón pueden soportar resecciones quirúrgicas parciales y el resto suple la función, lo mismo pasa con la radioterapia. Actualmente ya es posible radiar estos órganos a dosis muy altas, obviamente con técnicas más avanzadas, porque al radiar solamente un sitio, efectivamente ese sitio queda disfuncional, pero el resto del órgano puede suplir la función sin poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, a grandes rasgos, los órganos en serie nos importan mucho las dosis máximas que queden ahí y para los órganos en paralelo, las dosis medias. Cuando la radioterapia interactúa en el cuerpo, tenemos reacciones agudas y crónicas. Aquí les he puesto un ejemplo de un corte histológico de piel, la epidermis y el estroma. Cuando la radiación interactúa aquí, en el estrato epitelial, pues obviamente hay liberación de interleucinas y activación de la cascada inflamatoria que nos va a ocasionar lo que ustedes ya conocen, edema, eritema, dolor, etcétera. Entonces, como tal, la radiación no es una quemadura, es un fenómeno de inflamación y pues por estos cambios de inflamación, a veces algunos pacientes pues piensan
que los estamos quemando, pero no es así. Y por otro lado, pues también como la radiación, lo habíamos dicho, entra por una parte del cuerpo y sale, pues también interactúa en el estroma de los tejidos, en donde predominan los vasos sanguíneos y el tejido conectivo. Aquí, cuando la radiación actúa, pues puede liberar factores como el de crecimiento beta, que tiene mucho que ver con la fibrosis y con la angiogénesis inadecuada. Entonces, los fenómenos de inflamación aguda, no se les olvide, son aquellos que se presentan durante el tratamiento de radiación, ya sean las 10 sesiones, las 25 sesiones, y algunos dicen que hasta los 3 meses después de la misma, y los efectos crónicos, los que se presentan después. Aquí el detalle es que los efectos crónicos se pueden presentar incluso en años, y si vemos que pues trascienden en la vasculatura, y si hemos dicho que la radiación tiene un efecto con una tendencia a la estenosis vascular, pues obviamente tenemos que cuidar estos aspectos de fibrosis, estenosis, etcétera. Entonces, los tejidos que proliferan rápido, es decir, que están en una fase G2 y en mitosis, manifestarán precozmente los efectos de la radiación. Ejemplos de ello, pues la piel, los folículos pilosos, el epitelio intestinal. Como es tejido que prolifera rápido, inmediatamente van a tener muchos cambios y por ende, pues un paciente que se radia en el área de la cabeza se le cae el pelo, alguien que tiene radioterapia en la región pélvica podría tener diarrea, etcétera. Y los tejidos que proliferan más lentamente, bueno, perdón por esto, como por ejemplo el hueso, el tejido blando, el parénquima cerebral, van a manifestar tardíamente los efectos a la radiación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se administra? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, algunos de ustedes ya lo han visto, esto lo vamos a repetir. La radioterapia, el uso terapéutico lo hemos dividido en teleterapia, que es la radiación a cierta distancia del paciente, es lo que se utiliza en los aceleradores lineales, y la radiación de corto alcance, que es la braquiterapia, es decir, poner las fuentes de radiación en contacto muy cerca del tumor. Aquí hay un ejemplo de un cáncer en el labio y unos catéteres en donde la radiación por su corto alcance pues puede ayudarnos a erradicar el problema. A manera general, la teleterapia o la radiación a cierto alcance ha tenido una evolución, como todo en la medicina y en la tecnología. Es decir, lo que conocíamos como radioterapia clásica bidimensional, donde se utilizaba el cobalto 60, se conoce como radioterapia 2D. Después vino el uso de la tomografía y se llama radioterapia 3D, y luego la tomografía incorporada a los aceleradores lineales, lo que se llama radioterapia conformal. Entonces, desde los 60, la radiación se hacía, pues lo voy a decir así, a ojo de buen cubero, es decir, con las manos, más o menos quiero un campo de esto por esto, y pues era un tanto empírico. Después vinieron las placas simples, y a través de una placa simple se mandaban a hacer unas protecciones de Serroven y se procedía al tratamiento. Pero lo que hizo los cambios de la radioterapia fue la incorporación de la tomografía para poder definir interiormente los órganos de riesgo y la actividad tumoral, y el colimador, que son las hojas que se encuentran en el cabezal del equipo y que nos permiten darle forma a las de radiación. En la gráfica de abajo, pues les he puesto a través del tiempo cómo ha evolucionado la radioterapia y todos los términos que se pueden encontrar. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Cuando llega un paciente a radioterapia, pues obviamente tenemos que conocer su historial oncológico. Una vez que lo aceptamos, pues tenemos que hacer todo este protocolo para poder tratarlo. Y habitualmente lo que se hace es obtener un estudio de imagen del área en donde se encuentra el problema, y el estudio primordial actualmente es la tomografía, porque los aceleradores, sus softwares, trabajan en sus cálculos con las unidades Hounsfield. Y a estas tomografías hay que agregarles más procedimientos de imagen que te aporten información. Por ejemplo, en el cerebro la resonancia magnética, en pulmón el PET-CT con F18, etc.
Obviamente, al tener al paciente en el área de simulación, tenemos que utilizar varias herramientas para inmovilizarlo y para que no se esté moviendo. Obtenemos el estudio de imagen de tomografía y posteriormente se empieza a hacer el procedimiento de planeación, que ahorita vamos a ahondar un poco más. También hay tomógrafos 4D, como en el área de pulmón, que te permiten predecir el movimiento de la actividad tumoral. Como podemos ver, si no conocemos el movimiento, pues podríamos fallar en la dosis de radiación y podríamos estar radiando más tejido sano. Entonces voy a poner este video en donde empezamos con el procedimiento de simulación, en este caso en un área de cráneo. Utilizamos un aparato de inmovilización, que en este caso es una máscara termoplástica. Lo llevamos hacia el área de la tomografía, que es el estudio por excelencia. Adquirimos las imágenes para delimitar el problema, que en este caso es un tumor frontal izquierdo. Una vez que tenemos definido, pues hacemos el plan y el equipo de radiación pues girará alrededor del paciente. Este es el colimador por donde salen las de radiación y que mueve las hojas para darle eso, forma hacia las de radiación y conformar la dosis en el sitio de interés, que es el tumor. Pero si prestan atención, a medida que el haz gira, pues tiene una forma, una parte de entrada y una parte de salida. Es decir, es lo que ya veníamos diciendo al principio. También el tejido sano se expone a dosis bajas de radiación que pueden trascender en efectos crónicos a largo plazo. Obviamente, al haber hablado de rayos X, rayos gamma y electrones, lo que les quiero decir es que la radiación se queda ahí, actúa en milisegundos, el paciente no se va radioactivo a su casa o emitiendo radiaciones, ¿correcto? Entonces, bueno, en teoría los tumores responden, y cómo responden ya lo hemos dicho, si están en fase de mitosis o no. ¿Qué modalidades de radioterapia hay cuando ya valoramos al paciente? Pues está la terapia superficial, que es con electrones. ¿Se acuerdan que decíamos que estos penetran a poca profundidad? Está la terapia con fotones, que es todo este círculo de cosas de la radioterapia convencional 3D, la radioterapia de intensidad modulada, los arcos modulados, la radiocirugía, la radioterapia de corto alcance, que es la braquiterapia, y actualmente los protones. Redundando en esta gráfica, el radiooncólogo, pues habitualmente prescribimos en la unidad en Gray. Lo más común, acá arriba, el fraccionamiento convencional, es darle dosis pequeñitas de 1.8 a 2 Grays de lunes a viernes para que el cuerpo lo tolere. Y como ustedes pueden ver, pues a medida que aumentamos la dosis por día, pues el número de sesiones también cambian. Obviamente, entre más dosis utilicemos, pues tenemos que ser mucho más precisos. Por ejemplo, los hipofraccionamientos extremos, como es la radiocirugía o la radiocirugía estereotáctica fraccionada, hay que tener mucho cuidado y conocer muy bien qué equipo utilizar, porque pues con más dosis hay mucho riesgo de dañar a los órganos. Entonces, una vez que obtenemos el estudio de imagen y a grandes rasgos, lo que el radiooncólogo hace es definir en dónde está el tumor, eso se le llama GTV o Gross Tumor Volume, de sus siglas en inglés, que en este caso una tomografía axial de un problema de cabeza y cuello de la glándula parótida izquierda, delineamos el tumor, pero también hay que conocer los sitios en donde se puede diseminar ese tumor, es decir, en este caso los ganglios linfáticos. Esa actividad o ese riesgo que no se ve, pero que sabemos que está latente, se llama CTV o Clinical Target Volume, y también lo tenemos que tener en cuenta. Y aparte, por las incertidumbres que existen en la circulación, la respiración y la colocación del paciente en el tratamiento, a todo esto hay que darle otro margen de seguridad para no fallar. Es decir, lo que les quiero decir es que si bien es cierto el tumor está en rojo, podemos ver que el área de radiación, vean, está bastante grande. Entonces, es por ello, y eso aplica en muchas patologías de radioterapia. La radioterapia pues está dirigida hacia el tumor, pero hay que tener mucho cuidado con los órganos que están alrededor por las toxicidades que podemos tener. Los electrones, habíamos comentado que tienen un sistema de penetración muy superficial y su dosis disminuye
rápidamente. Este es un ejemplo de un cáncer de piel en la región interparietal, tratado con electrones, una lesión crateriforme. Se trató con electrones y pues a los 4 meses tuvimos una respuesta completa. ¿Y por qué electrones? Pues porque no llega más allá del hueso y no tuvimos que exponer el parénquima cerebral. Y respecto a lo demás, a todo este chorizo de radioterapia 2D, 3D, IMRT, etcétera, bueno, ¿a mí de qué me sirve? Bueno, lo que les quiero decir es que actualmente pues tenemos que utilizar pues técnicas de mayor precisión pues para garantizar control y disminuir los efectos adversos. Aquí les muestro a grandes rasgos la diferencia entre lo 2D, lo 3D y lo guiado por imagen. Suponiendo que este ovoide que está aquí es un corte, esta tomografía, en donde hay varios órganos, con la radioterapia 2D, ¿sí? A ojo de buen cubero metemos un campo anterior y uno posterior y como pueden ver, más de la mitad del abdomen estaba expuesto a las dosis de radiación. Aquí el órgano de riesgo está en amarillo y pues todo el órgano de riesgo se llevaba la dosis. Con la 3D o el advenimiento de la tomografía ya no eran estos campos trapezoides, sino ya tenemos un poquito mejor de conformación, es decir, exclusión de órganos sanos, pero aún así seguíamos radiando los órganos sanos. Con la radioterapia de intensidad modulada y los arcos modulados, como su nombre lo dice, al modular la entrada de las dosis, podemos ver en esta curva roja cómo las dosis de radiación se adaptan o se conforman hacia el tumor, pero excluyen a los órganos sanos y la exposición hacia los órganos normales es menor. Dicho de otra manera, con la radioterapia actual tenemos mayor precisión y menor exposición a los tejidos normales. Aquí hay un ejemplo de una tomografía en donde prácticamente no se ve mucho. Al hacer la resonancia vemos un tumor occipital con edema, ¿sí? Definimos el tumor, que está en azul intenso. Definimos el Clinical Target Volume, que es la zona donde hay diseminación, que es muy grande. A esto le damos luego otro margen de seguridad y prescribimos las dosis de radiación, es decir, una dosis moderada aquí y una dosis grande acá abajo. Con la intensidad modulada, como lo vimos, podemos hacer estas curvas para excluir órganos importantes como el tronco cerebral. Entonces, a manera de ejemplo, una radioterapia 3D burdamente hace esto, con formaciones muy cuadradas que exponen mucho tejido sano y en teoría una radiación más conformal como la intensidad modulada nos permite una mejor exclusión de los mismos. El futuro o el tema actual está en los protones, que como habíamos dicho, tienen un punto de frenado muy abrupto y por lo tanto no hay una dosis de salida. Y esto lo podemos ver en un ejemplo de un tratamiento de cráneo neuroeje en los pacientes pediátricos, que para este caso es un meduloblastoma. Podemos ver en los cortes axiales como una radiación convencional, cuando entra el haz de radiación por la espalda para intentar cubrir todo el neuroeje, así como entra, sale y expone gran cantidad de la cavidad intestinal. Y con los protones no. Al tener este pico de frenado, este pico de Bragg, como podemos ver, pues hay una caída abrupta y por lo tanto el resto de tejidos no es expuesto. Yo no soy experto en protones, de hecho esto ya es una alta especialidad que está en evolución en el resto del mundo y pues probablemente sea un tema que veamos más comúnmente en los próximos años. Ya casi para terminar, hay otros tipos de radioterapia que se utilizan, como es la radiocirugía y la SBRT, que utilizan dosis por fracción muy grandes. Hay equipos diseñados para tal fin, como el CyberKnife y el Gamma Knife. Y obviamente en estos ejemplos que les pongo de un tumor cerebral, las curvas que ven aquí de azul, de rojo y de amarillo son las dosis de radiación. Entonces podemos ver cómo con la radiocirugía las dosis están prácticamente pegadas al problema y el resto del tejido está excluido. Obviamente esto es con equipos diseñados para tal fin, con la infraestructura adecuada, donde se utilizan dosis muy altas. Habíamos dicho que estas dosis altas también tienen un efecto vascular y altamente destructivo, y es por ello
que la radiocirugía se utiliza en múltiples patologías. Aquí les muestro una gráfica y a manera de ejemplo, pues las malformaciones vasculares, los adenomas pituitarios, en metástasis cerebrales e incluso en trastornos funcionales como la neuralgia del trigémino refractaria a tratamientos, epilepsia refractaria, etc. La radiocirugía extracraneal también se utiliza en el pulmón, en el hígado, porque habíamos dicho que estos son órganos en paralelo que soportan altísimas dosis de radiación. Aquí les muestro, espero tener tiempo, más o menos lo que hace el CyberKnife. De igual manera se adquiere en un tomógrafo las imágenes del área de interés, se generan un par de placas ortogonales de inicio para que le digamos al software en dónde está el tumor en relación con el resto de las estructuras. Una vez que el paciente se lleva al tratamiento en el CyberKnife, generamos un patrón respiratorio y unas placas ortogonales para predecir la localización del tumor en relación con el cuerpo, y hacemos una correlación entre estas placas y las placas iniciales para que el robot pueda predecir el movimiento de los tumores y seguirlos en su trayecto. Este es el colimador, que es el que se adapta a la forma tumoral, y con estos tratamientos, pues al seguir el trayecto tumoral, en teoría ya no tendríamos que exponer mucho tejido sano. Ya para terminar, pues tendríamos a la braquiterapia, que es la radioterapia de corto alcance. Se divide en baja tasa y alta tasa de dosis dependiendo de los grays por hora. Está la braqui 2D, aquí les pongo un ejemplo de un cáncer cervicuterino. Como es una radiación de corto alcance, habitualmente o su uso más común es de tipo complementario, ¿sí? En donde después de dar 25 sesiones de radiación se coloca un dispositivo para conformar la dosis de radiación hacia el útero y el cérvix, y como es de corto alcance, pues no llegar a lastimar la vejiga y el recto. Se hacen un par de placas, se revisan cómo está la distribución de las dosis, y pues lo nuevo es incorporar la braquiterapia a la 3D. Es lo mismo, al paciente se le pone en un quirófano el dispositivo, se hace una tomografía, se definen los órganos, se ven las curvas de isodosis y se aprueba el plan. Entonces, con esto pues termino la charla. Espero no haber consumido todo el tiempo. Pues si tienen dudas o preguntas, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Manuel. ¿Tienen alguna duda? No sé, Manuel, si nos pudieras comentar un poquito de qué patologías que no son malignas se pueden atender con radioterapia. Normalmente escuchamos radioterapia y siempre pensamos que es como para cáncer, ¿no? Sí. Pues a lo mejor comentarles. Sí, ese es un tema bien interesante porque, por ejemplo, las patologías benignas que se pueden tratar con radiación, las más comunes son las cicatrices queloides. Por ejemplo, en las cicatrices queloides del lóbulo de la oreja, cuando se operan, por el efecto inflamatorio que se origina, tenemos un periodo de 48 horas para radiar esa zona y que no se vuelvan a formar las cicatrices queloides. Esa es una. Otras patologías es la sinovitis billonodular, que es un problema de las articulaciones. Cuando son operados una o dos veces, pues para que no vuelva a recurrir podríamos utilizar radioterapia, ¿sí? Como los ejemplos más comunes. Hay algunas otras patologías como la contractura de Dupuytren, las contracturas plantares, pero bueno, a manera de ejemplo son las más comunes. Bueno, es importante que lo sepan porque casi siempre la mayoría de la gente o se piensa que únicamente es tratamiento para cáncer, ¿no? Entonces, bueno, saber que hay algunas patologías benignas que se pueden tratar con radio. Y otro punto, Manuel, para los paquetes globulares o las transfusiones, ¿qué les puedes platicar de esto? A veces los hematólogos lo solicitan. Sí, Creo pues, que todavía no llevan hematología, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento pueden ver esto. Sí,
¿Se acuerdan que lo voy a poner aquí a ver si logran ver? Que habíamos dicho que el tejido hemático es muy, muy sensible. Entonces, con la radioterapia, los paquetes globulares, lo que hacemos es esto, depletar los linfocitos para que haya una menor reacción inmune o una reacción de desapego por parte del receptor. Entonces, a veces el hematólogo puede pedir para transfundir Sí. concentrados eritrocitarios que hayan sido radiados, ¿no? Así es. Esto es para que, Y bueno, bueno. haya menor formación de linfocitos, menos reacción inmune, correcto. Pues bueno, es otra forma donde se utiliza la radioterapia. No sé si alguien tenga alguna otra duda. ¿No? Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Al contrario, gracias a Gracias por ustedes. todo el apoyo y nos vemos el jueves, chicos. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, doctores. Gracias, doctores. Buen día. Gracias.